tenemos ya preparada a Raquel Miguel. Ella es periodista e investigadora para EU Disinfolab y tiene preparada su charla de la desinformación online a la acción offline, ciberinteligencia aplicada al análisis de impacto. Adelante, Raquel, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias a Iván Portillo y a la comunidad Ginsec por invitarme a participar en Intelcon y también a los espectadores por estar delante de las pantallas este viernes de operación salida de vacaciones de agosto, al menos en este lado del Atlántico. Sobre la presentación que acaba de hacer Yolanda sobre mí, no tengo mucho más que añadir. Como ella bien ha dicho, vengo del periodismo, en concreto del ámbito de la información internacional, y yo creo que soy un claro ejemplo de este carácter multidisciplinar de la ciberinteligencia del que tanto se está hablando en Intelcon. Mi perfil profesional empezó a cambiar un poquito el año pasado cuando empecé a trabajar con la organización civil EU Disinfolab, donde hacemos una amplia labor de investigación de desinformación en distintos países, porque lo que queremos es observar el fenómeno desde un punto de vista más amplio. Y ahí fue donde empecé a descubrir, o más bien a intuir un poco, este enfoque de ciberinteligencia. Coincidiendo con esto, empecé a cursar el máster del Campus Internacional de Ciberseguridad, que termino ahora, y lo que vengo a presentar hoy en Intelcon es precisamente mi TFM, en el que he intentado combinar lo aprendido durante el máster con mi experiencia profesional. Mi intención es, por eso, avanzar un poquito en el camino de la ciberinteligencia aplicada al combate de la desinformación. La desinformación, sí, ese concepto que está tan de moda, del que todo el mundo habla, que se ha tocado mucho también en varias ponencias de Intelcon. Todo el mundo habla de desinformación y todo el mundo habla de fake news. Antes de seguir, me vais a permitir un apunte terminológico. He hecho ahí un pequeño asterisco. Yo voy a evitar hablar de fake news. ¿Por qué? Pues primero porque en el entorno de los verificadores y de los investigadores no se utiliza, y no porque nosotros lo digamos. Esto viene de una recomendación del informe del Grupo de Expertos de la Comisión Europea de marzo de 2018, que dio dos motivos para evitar este término. En primer lugar, porque no hay un consenso sobre la definición y se ha utilizado como un arma para atacar y decir que el enemigo miente. El ejemplo más claro de esto es Donald Trump, para quien las fake news son los medios contrarios a su administración. Y creo que fake news un poco define bien lo que es el fenómeno, ¿no? Porque pareciera que la desinformación se limita a un formato de noticia y en realidad es una cosa mucho más amplia. Hay desinformación en post, en vídeos, en audios, en mensajes de WhatsApp, como todos sabemos. Entonces, mejor vamos a hablar de desinformación, que define a toda información no veraz difundida con un propósito y engloba todo tipo de engaño posible, tanto información manipulada, descontextualizada, fabricada, y también engloba formatos más amplios, ¿no? Además, hay otro matiz, y es que al hablar de fake news muchos piensan que la desinformación está sobre todo en los medios de comunicación, y en realidad los que trabajamos investigándola vemos que eso no es del todo cierto. Es evidente que hay información engañosa, sesgada, descontextualizada en muchos medios, pero lo más peligroso suele estar en otros sitios, suele estar en webs presuntamente noticiosas pero de dudosa reputación o que no cumplen los mínimos estándares periodísticos, en foros, en redes, en servicios de mensajería, aunque sí, el objetivo final de los bulos suele ser llegar a los medios, ¿no? Y uno puede pensar que lo peligroso es eso, que las narrativas falsas lleguen a los medios, se viralicen y se extiendan mucho y hagan mucho ruido, como digo aquí, ¿no? Pero es que la viralización no es lo único peligroso, hay mucho más. Y es ahí donde yo intento aportar un enfoque un poquito distinto, centrándome en las repercusiones tangibles que los discursos online tienen fuera de las pantallas. ¿Por qué? Pues primero, porque lo que creemos conforma la base de nuestros sistemas político, social, de convivencia. Y si dejamos de confiar, está en peligro la supervivencia de esos sistemas, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se cuestionan
las instituciones democráticas. Se cuestiona el sistema y imaginemos, pues no se reconoce el resultado de una votación, pues ahí ya tenemos conflicto asegurado. Pero bueno, para quien me diga que todo esto es demasiado abstracto, yo he traído un par de ejemplos reales de impactos que han sido muy tangibles durante la pandemia. Este primero que señalo es de un joven de 30 años que murió porque creía que la pandemia era un engaño. Se había creído todos los bulos al respecto y entonces se fue a una fiesta COVID de las que se celebran en Estados Unidos, pues para comprobar si era verdad o mentira. Se infectó y antes de morir reconoció que se había equivocado. Aprendió un poquito tarde. El segundo caso es de una intoxicación que tuvo lugar en Perú a raíz de una inyección con un producto veterinario que había sido vendido como una panacea, como un salvador frente a la pandemia, ¿no? Quiero recordar que esto vino de una desinformación que había circulado antes en Bolivia y en otros países. Y el tercero se refiere a India, donde las consecuencias también están siendo muy traumáticas. Se han dado casos de boicots a negocios y ha habido también tensiones e incidentes con la comunidad musulmana porque se decía que expandía intencionadamente el virus. Creo que los efectos en la vida real de las narrativas online han quedado muy probadas durante la pandemia, sobre todo porque afectaban a un ámbito muy sensible como el de la salud, pero esta interacción online-offline viene de mucho atrás. Hace mucho que los sucesos offline condicionan el discurso online, es decir, en Internet se habla de lo que ocurre en la vida, mientras que lo que pasa en Internet también tiene efectos directos fuera de las pantallas. Por eso yo en mi TFM pues me he preguntado cómo utilizar la ciberinteligencia para prever, anticipar un poquito mejor y mitigar, si no evitar, ese impacto offline. ¿Cómo lo he hecho? Pues he partido de dos sucesos que fueron fruto de la desinformación. El primero, los ataques a comienzos de abril, no sé si recordáis, contra varias torres de telefonía en el Reino Unido, motivados pues, por los bulos que habían circulado vinculando el 5G con el COVID. Y segundo caso, pues me remonto a 2016 para recordar el Pizzagate, ese asalto armado a una pizzería de Washington porque el atacante creía que era la sede de una red pedófila que comandaba la entonces candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton. Partiendo de esos dos casos, que muestran procesos exitosos de circulación de desinformación, yo he hecho un análisis de ambos para averiguar qué factores relevantes los hicieron triunfar. Los he comparado, he extraído mis conclusiones y luego he clasificado esos factores utilizando un marco de estudio que lo indico aquí como el marco ABC de la desinformación que elaboró Camille François de la organización gráfica y he sumado otras aportaciones. Con todo esto he elaborado unos indicadores finales, 19 en total, que he bautizado como indicadores de compromiso. He trasladado aquí el concepto que se usa en ciberinteligencia de amenazas, pues porque he pensado que si en esa disciplina de lo que se trata es de descubrir los patrones técnicos o no que sugieren un ataque, pues en el ámbito de la desinformación se tratará de averiguar los elementos cuya detección puede hacer saltar las alarmas, ¿no?, sobre un eventual impacto real. A partir de estos indicadores propongo aplicar el ciclo de inteligencia para evaluar la peligrosidad del discurso y luego lo combino con la técnica de construcción de escenarios con la que intento adelantar la posible evolución de la narrativa desinformativa, o sea, qué va a pasar para ver cómo podemos actuar y evitarlo. ¿El resultado qué va a ser? Pues la elaboración de un informe de inteligencia que analice el riesgo potencial de una narrativa, que nos dé una visión prospectiva sobre cómo puede evolucionar y, casi lo más importante, que haga una propuesta clara de acción. Bueno, lo que pretendo diseñar es aproximarme a una metodología y trazar también líneas de trabajo futuras. Pues empezamos. El caso 1, el del 5G. Este caso me parece especialmente interesante porque viene de largo, ¿no?, y bebe de narrativas muy antiguas que ya se oponían a la telefonía móvil o a los otros Gs, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que las audiencias, cuando ha llegado el discurso contra el 5G, ya estaban muy maduras y cuando ha llegado el virus ya eran muy permeables a que el discurso calara.
y, como vamos a ver, ha sido muy fácil y muy rápido que se llegara a las manos. Parto de estos ataques que, como digo, tuvieron lugar en los primeros días de abril en distintas ciudades de Reino Unido, con los daños a las empresas de telefonía que supusieron y también a los ciudadanos que se quedaron sin servicio, que no podemos olvidar que algunos estaban en el hospital y no podían contactar con sus familiares en una situación tan sensible. Bueno, ¿por qué tuvieron lugar estos ataques? Pues porque los atacantes creían el discurso que culpa al 5G o que le atribuye cierta responsabilidad en la pandemia, ¿no? Ya sea asegurando o que debilita el sistema inmunológico o que dispersa el virus. Hay teorías para todos los gustos, como vamos a ver. Pero la pregunta clave que hay que hacerse es qué fue lo que dio o quién dio ese empujón final a la acción. ¿Fue el coronavirus y el miedo a una infección inminente? ¿Fueron las voces supuestamente autorizadas de expertos o pseudomédicos? ¿O fueron los personajes públicos que se inmiscuyeron en el debate? Pues ya os adelanto que la respuesta no es única, es muy complejo, es una combinación de todo y vamos a ir viendo un poco qué ocurrió. Bueno, de esta cronología un poco amplia voy a destacar algunos momentos. Como ya os he dicho antes, las teorías contra el 5G se remontan a entre 2016 y 2018, cuando el 5G solo era un proyecto o cuando empezaban los primeros ensayos. Pero es que las teorías contra la telefonía ya vienen de los años 80 o 90 y llevan muchos años madurando. Para muchos, la pandemia fue la que creó el entorno perfecto para que el mensaje prosperara, ¿no? El 5G era un chivo expiatorio perfecto, se le podía culpar y además ofrecía una solución muy fácil. Se derribaban las antenas y listo. Pero para esto alguien tenía que vincular por primera vez el 5G y la COVID. Pues bien, el primer tuit que encontramos que vincula las dos cosas es este que señalamos arriba, del 19 de enero. Es una cuenta escéptica con la política y lo que hace es publicar un link de Russia Today, que cuidado porque aquí Russia Today no habla en ningún momento de 5G y COVID, no lo vincula, pero bueno, ahí está. Pero la publicación que se considera la clave de esta vinculación es esta de un diario belga que el 22 de enero entrevistó a un médico de familia que ya insinuaba que esto del 5G estaba relacionado con los sucesos actuales. No decía directamente COVID, pero la vinculación estaba clara. El diario luego lo borró, pero la idea ya había aprendido y el artículo lo habían leído en su versión online 115.000 personas, según análisis de CrowdTangle. Entonces, el 28 de enero voy a destacar otro suceso, que es que Boris Johnson permite a Huawei, a la compañía china, desarrollar el 5G en Reino Unido. Luego hay que decir que ha dado marcha atrás, ha cedido a las presiones de Estados Unidos y ha ordenado su salida del mercado. Pero a mí me parece importante que este primer permiso pudo acelerar el interés de quienes se oponían al desarrollo chino en Reino Unido, por motivos políticos y geoestratégicos. Desde esos momentos de finales de enero hasta los ataques de principios de abril van madurando esas teorías. ¿Dónde? Pues empiezan a tomar fuerza en páginas y grupos de Facebook. Aquí tenemos una que fue muy significativa, Waking Times, que tenía 600.000 seguidores y ya habla de conexiones inquietantes entre las dos cosas. Este post fue borrado, pero luego fue recuperado el 8 de junio y lo podéis ver y lo podéis buscar. En otros grupos de Facebook del estilo ya se empezaron a hacer también llamamientos claros a atacar antenas de telefonía. Luego YouTube también fue muy importante en la difusión de estas teorías, pues los 10 principales vídeos conspiratorios tuvieron 5,8 millones de visualizaciones solo en marzo, para que os hagáis una idea. Y bueno, luego hubo cuentas de Twitter y de Instagram pues que también lo difundieron. Aquí ya van entrando en juego científicos o pseudocientíficos como el físico Thomas Cowan, que lo tenemos aquí también, que en una conferencia antivacunas en Arizona, el 11 de marzo, pues empieza también a hacer esta vinculación. Luego voy a hablar un poquito más de estos científicos y de los influencers también. El 23 de marzo, Reino Unido impone el confinamiento. ¿Y qué pasa? Pues que esto da lugar a otras narrativas conspiratorias. Básicamente la gente empieza a decir que el confinamiento por COVID es una excusa para instalar el 5G a escondidas de la gente, ¿no?
Y a partir del 5 de marzo empieza a ocurrir algo muy interesante, que es cuando estos artistas y personajes populares empiezan a tuitear sobre el tema. Entre el 2 y el 10 de abril se producen los ataques, los tenemos aquí, como ya os he contado antes, y les siguen una serie de bulos sobre otros ataques supuestamente ocurridos en otros lugares del mundo, que lo que hacen es intentar llamar a que se emulen estas acciones, ¿no? Aquí vemos cómo la vinculación entre COVID y 5G fue la segunda teoría conspiratoria más popular durante unos meses, y aquí pues cómo fue creciendo el discurso en redes. Aquí tenemos un repaso por las autoridades científicas que pretendían dar legitimidad a esas teorías. Aquí está Cowan, que fue el origen de muchos de los bulos que fueron desmentidos. Y me voy a parar un segundo en los influencers, que me parecen especialmente significativos. ¿Por qué? Pues a raíz de lo ocurrido, el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford hizo un estudio, ¿no? y concluyó que ponentes en las redes eran responsables de en torno a un 20% de la desinformación sobre la pandemia, pero que suponían casi un 70% del total de las interacciones con esa desinformación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque no eran claves a la hora de producir los bulos, sí que lo eran a la hora de amplificarlos. Al final lo que hicieron todos fue poner su poder de convocatoria en redes al servicio de estas teorías, durante los días inmediatamente anteriores a los ataques o durante los ataques. Aquí tenéis algunos de ellos y, como veis, los seguidores se cuentan por miles y por millones. Lo siguiente que he hecho ha sido intentar analizar y clasificar las claves del éxito, como os he explicado antes, que siguiendo esta metodología del ABC de la desinformación, pues los he clasificado en las claves relacionadas con los actores, con el comportamiento, con el contenido de los mensajes, con la amplificación o con factores externos. Aquí tenéis un poco los actores clasificados por su naturaleza y por su papel. Ya hemos hablado de casi todos, pero no había mencionado el papel de Russia Today, ya que se le echa la culpa a los rusos de todo. Pues tengo que decir que este año no han sido demasiado importantes en lo que es la amplificación de esta teoría, pero en 2019 sí que hubo una cruzada interesante contra el 5G, fuera del país, ¿no? Porque Russia Today fuera del país lo criticaba, pero dentro lo alababa y empezaba a desplegarlo además. El motivo, pues probablemente porque intentaba frenar, creando resistencia social, el avance de esa tecnología en otros países que le llevaban la delantera a Rusia. Bueno, aquí he intentado resumir un poco el comportamiento de la narrativa desinformativa. Vemos cómo a partir de teorías previas impulsadas en el pasado por actores extranjeros se gesta una nueva narrativa en foros que da respuesta a un nuevo suceso externo, como es el COVID, amplificado por algoritmos y bots que también se han detectado, esto no lo he dicho antes, que recibe el apoyo científico y de personajes populares y que pasa a ser cubierto por medios de comunicación. Y luego, pues que a raíz de explotar el miedo, el desconocimiento y demás, pues hay gente que responde a estos llamamientos de acción. Del contenido de esta narrativa, pues hay bulos para todos los gustos, aquí señalo algunos, y bueno, de los llamamientos a la acción más peligrosos, pues tenemos desde destruir las antenas de telefonía hasta una campaña en change.org pidiendo suspender la instalación, y luego a nivel más individual, pues eliminar la carpeta System32 de Windows. Quería destacar también aquí un desmentido de maldito bulo, en el que echa por tierra la relación directa entre los países con mayor presencia del 5G y mayor incidencia del COVID. Creo que habla por sí solo. El proceso de amplificación, pues ya lo hemos visto un poco antes, no me voy a repetir, y esto es lo interesante. Una vez estudiado todo esto, pues lo que intento es resumir estas claves del éxito en busca de esos indicadores de compromiso de los que he hablado antes. Como vemos aquí, como actores, pues tenemos fuentes de autoridad que respaldan la narrativa, pero hay que decir que su credibilidad es baja, es decir, los científicos son cuestionados en su ámbito y los influencers no son fuentes autorizados en la materia, en la ciencia, ¿no? En cuanto al comportamiento, pues destacamos los llamamientos directos a la acción. En cuanto al contenido, que es un mensaje con mucha carga emocional, está relacionado con la salud. Esto provoca mucho miedo, incertidumbre, el instinto de protección. A veces reenviamos estos mensajes no por hacer daño, sino porque queremos ayudar y proteger a los nuestros, ¿no?
es una narrativa peligrosa porque pone en peligro y amenaza infraestructuras críticas como son de telefonía, ¿no? Y también señalo que tiene una cierta base de realidad porque al final el 5G y la COVID es verdad que son realidades que conviven. No está probada esta relación de causalidad, pero al existir coincidiendo en el tiempo, pues esto sí que da una mayor credibilidad a las teorías, ¿no? En la amplificación, pues como hemos visto, ha jugado un papel importante la viralización, que la narrativa llegara a los medios, que fuera amplificada, y en cuanto a los elementos externos, pues he destacado la existencia de un evento externo potenciador, como es el COVID, la existencia de una audiencia madura y receptiva, el interés geoestratégico por el tema de los chinos en el 5G y el vacío de datos, que antes no he hablado de esto, pero explico rápidamente. Esto se trata de que cuando no existe una información en Internet sobre un tema muy demandado en la sociedad, pues es muy fácil ocupar ese hueco, ¿no? Cualquiera puede empezar a publicar contenido utilizando los términos de búsqueda más demandados y posicionándose en los primeros lugares de los buscadores. Y en el caso de la COVID, pues este vacío existía porque la comunidad científica, como es lógico, estaba tardando en dar respuestas que la sociedad estaba demandando, ¿no? Aquí he sacado algunas métricas para demostrar que esta narrativa sigue activa, pero bueno, pasamos al siguiente tema. Como ya he explicado, el Pizzagate nace en Estados Unidos antes de las elecciones de 2016 y defiende la existencia de una red pedófila liderada por Hillary Clinton que tiene como epicentro una pizzería de Washington. Se dio a conocer en los medios con el asalto por parte de un hombre armado en diciembre de 2016, un mes después de las elecciones que ganó Trump aproximadamente. Para mí el Pizzagate es muy interesante por muchos motivos, pero bueno, voy a destacar varias cosas. Primero, que tuvo un impacto offline múltiple. ¿Por qué? Pues porque hubo amenazas que recibieron tanto los dueños del restaurante como de los negocios aledaños al restaurante Comet. Hubo una acción armada, hubo manifestaciones y acciones de protesta, que es que había gente que seguía protestando y pidiendo una investigación delante de la Casa Blanca un año después de esto, ¿no? Pero para mí lo más fascinante de todo es cómo esta teoría, con lo desmentida que ha sido por activa y por pasiva, ha logrado sobrevivir en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, cómo se ha reactivado con tanta fuerza este año, con un Pizzagate que podemos llamar Pizzagate 2.0, porque ya parte de narrativas distintas, vamos a verlo ahora. Y además fue un poco, el Pizzagate es también muy interesante porque fue un poco el embrión de lo que hoy es el grupo conspiratorio QAnon, del que todo el mundo habla y que todo el mundo conoce. Bueno, pues aquí he repetido el proceso, aquí tenéis una cronología de su nacimiento y evolución. Voy a destacar varios momentos. Primero, todo comenzó en marzo de 2016 cuando unos hackers supuestamente se atribuido a grupos rusos piratearon la cuenta del mail de John Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton, y estos emails se filtraron en octubre y salieron en Wikileaks. A partir de ahí, un usuario del foro 4chan hizo una lectura de esos emails en los que se decía que Podesta iba a comer pizza al restaurante Comet, etcétera, etcétera, vinculando todo esto o decodificando esos mensajes, ¿no? Con vínculos con la pederastia. Mira, los significados secretos, explico aquí pues cómo decía que hot dog significaba chico, pizza significaba chica, cheese chica muy pequeña, etcétera, etcétera. Luego también se vinculaba el cartel del restaurante Comet, pues se le atribuía una simbología satánica y luego otra simbología relacionada con la pedofilia, pues se vinculaba también a los carteles de los restaurantes cercanos, ¿no? Volvemos a la cronología. A partir de ahí, en noviembre, creo que fue, en octubre, perdón, a finales de octubre, el FBI anuncia un caso contra Hillary Clinton por el uso de su email privado y se conocen nuevos mails que hacen que un usuario de Twitter, que es este de aquí, David Goldberg,
empiece a acusar a Hillary Clinton de comandar esa red pedófila, empieza a vincularla con la red de Podesta. Es el primer tuit que hemos encontrado que hace esta vinculación, ¿no? Entonces ya tenemos la narrativa de Podesta vinculado a la red pedófila, la narrativa de Clinton al frente de la red. Y a raíz de ahí las dos narrativas se funden y empieza a crecer este discurso, primero en foros y después en redes. Aquí fue muy importante también el papel de Alex Jones, que con su medio Infowars, no sé si lo conocéis, es un canal conspiratorio de la alt-right, la derecha alternativa estadounidense, que hizo muchísimo ruido en este caso y empezó a hablar de abusos, rituales satánicos con niños, etcétera, etcétera. Bueno, para la viralización en redes fue muy importante la creación del hashtag, que tuvo lugar entre el 6 y el 7 de noviembre, ¿no? Por una cuenta que hasta entonces estaba publicando contenido nazi. Está suspendida hoy en día. Una cuenta lo creó y luego otra cuenta empezó a impulsarlo a lo bestia. Es esta de aquí que se llama Pizzagate, ¿no? Que parece que fue creada con ese fin, con el de impulsar la narrativa y demás. De hecho, hay un momento que empieza a provocar a un periodista turco en redes. El periodista turco entra al trapo y contribuye a viralizar y a internacionalizar mucho este hashtag Pizzagate. Lo cuenta muy bien Twitter Trails en una investigación que hace, de la que he sacado estos gráficos de propagación, y bueno, es muy interesante también porque muestra la cámara de eco en la que cae el debate sobre el hashtag, sobre el Pizzagate, y este puntito que vemos aquí es una escritora que se llama Brittany Pettibone, que empieza a tuitear sobre el caso, tiene muchos seguidores y resulta que se convierte en clave para la viralización del mensaje. Otros momentos claves, pues voy a destacar también a un exoficial de inteligencia que graba un vídeo y lo emite en directo por Periscope de un cumpleaños infantil que se estaba celebrando en el restaurante, y bueno, ya con eso lo retuitea Pettibone, empieza a moverse en otros medios alternativos y el discurso pues explota. El 22 de noviembre Reddit cierra el subreddit porque ve que esto se está saliendo un poco de control, pero bueno, esto ya se ha salido de control y eso no impide que el 4 de diciembre llegue este joven de 28 años de Carolina del Norte, Edgar Welch, y se presente en el Comet con un rifle y una pistola, pues con la intención de liberar a esos niños que estaban siendo víctimas de abusos en los túneles subterráneos. Evidentemente no encuentra nada, el caso salta a los medios, pero lejos de que todo el mundo piense, oh, qué locura, esto era un bulo, aquí no ha pasado nada, los seguidores de esta teoría de la conspiración siguen tejiendo las sospechas y empiezan incluso a decir que lo que ha pasado con el propio Welch es una farsa del gobierno, un complot para ocultar la verdad, y que las noticias del asalto son fake news, como vemos utilizando su propia terminología. Bueno, a partir de aquí tenemos todo tipo de desmentidos, autocríticas por parte de las redes, acciones de las plataformas de redes sociales que intentan frenar estos discursos. En 2016, durante las elecciones, es cuando la gente se da cuenta de que hay un problema muy, muy importante con la desinformación, sobre todo electoral, y empiezan a explotar los grupos que combaten la desinformación, los fact-checkers, etcétera, etcétera, y el Pizzagate es como un caso de referencia, ¿no? para mostrar lo ridículo y lo absurdo de estas teorías. Pero esta teoría no desaparece, sobrevive en el tiempo, se mantiene hibernando durante 4 años y en 2020 explota otra vez. ¿Por qué? Pues bueno, en agosto de 2019 se suicida Jeffrey Epstein, que como todos sabéis, pues es un financiero acusado de abusos sexuales, entre ellos a menores, y esto pues es visto por muchos seguidores del Pizzagate como una confirmación de sus teorías. En abril sale un documental en YouTube, Out of Shadows, que es visto por 15 millones de personas y que también alienta mucho la vuelta del Pizzagate. Y hoy en día pues tengo que decir que vuelve a ser viral. Os dejo aquí algunas métricas que demuestran
que la primera semana de junio era incluso más viral que la primera semana de diciembre de 2016, que fue cuando tuvo lugar el asalto. Como os decía antes, no es exactamente la misma teoría, ¿eh? Ahora entran en juego nuevos protagonistas con otro tipo de tirón narrativo. Se dice que Justin Bieber fue una víctima cuando era niño de estos abusos. Se habla del DJ Avicii y de Paul Walker, se dice que fueron asesinados por conocer información comprometedora sobre el caso. Y ya no se ataca tanto a Hillary Clinton, sino que el objetivo es como la élite global, ¿no? Se habla mucho de Bill Gates, de Ellen DeGeneres, de Oprah y de Chrissy Teigen, que no sé por qué, pero es como un objetivo muy machacado por estos conspiracionistas, ¿no? También la teoría se está difundiendo mucho por TikTok y utiliza nuevos formatos como memes en Facebook. La pregunta es si va dirigida ahora a una audiencia más joven, eso está por ver, pero lo que está claro es que QAnon ha explotado otra vez, está en todos los medios y se conoce en todo el mundo. Nada, para terminar con esto, señalo aquí una frase de una investigadora, Alice Marwitz, experta en desinformación, que dice que el Pizzagate nunca se fue porque afecta a fuerzas muy potentes. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues la seguridad infantil, los niños siempre son un tema muy sensible y el poder de las élites. Bueno, pues después de un proceso que con el 5G he clasificado las claves del éxito. Aquí tenemos los actores de los que ya hemos hablado, el comportamiento de la narrativa, que no me detengo mucho porque creo que ya lo he explicado. Si alguien tiene interés lo puede ver después con un poquito más de detenimiento. El proceso de amplificación, lo mismo. Y llegamos a lo importante, a intentar descubrir las claves del éxito de esta narrativa. Pues yo aquí quiero destacar un par, que es que como actores tenemos protagonistas atractivos de la historia, ¿no? Sobre todo en la versión 2.0 está Justin Bieber, que eso es imbatible. Como comportamiento, pues aquí tenemos algo distinto, tenemos un ciberataque y una filtración de datos previa que no teníamos en el 5G. También tenemos la creación ad hoc de cuentas en redes sociales con una intención clara de crear un mensaje o de difundirlo. En el mensaje tenemos una fuerte carga emocional, como antes, se habla de un tema muy sensible, hay una base de realidad, porque realmente se habla de una pizzería cuyo dueño sí que estaba conectado con el Partido Demócrata, o sea, había conexiones reales que hacían ciertamente creíble, un poco creíble, esa narrativa, ¿no? La narrativa también es peligrosa porque estamos acusando de algo muy grave, como es asesinatos y abusos, pues a personas, ¿no? Y en la amplificación yo he destacado la cámara de eco única, que bueno, lo hemos visto antes en el grafo, pero no sé si os habéis fijado bien, básicamente consiste en que no hay un discurso que contradiga al del Pizzagate y entonces eso al final lo que hace es facilitar la expansión de la narrativa, ¿no? También destaco el respaldo de una comunidad conspiracionista, figuras populares que lo amplifican. Bueno, no lo he contado, pero Robbie Williams está contribuyendo últimamente también a que tenga éxito la narrativa, porque salió hace poco en una entrevista diciendo que en su opinión para él el Pizzagate no había sido desmentido pues, suficiente, ¿no? Con la suficiente rotundidad, y que hasta que no hubiera un desmentido en condiciones, pues él no se lo terminaba de descreer, ¿no? Y bueno, y al final apunto pues como factor externo una clave muy importante, que es que hay un interés inminente en que triunfe esta narrativa. Pues en 2016 había que desacreditar a Hillary Clinton, había unas elecciones, y en 2020 hay otras, si es que Donald Trump no lo impide, que ya ayer hizo sus primeros intentos. Seguimos, tenemos los dos casos estudiados y el reto ahora es cómo llegamos a generar inteligencia a partir de todo esto. Pues yo he empezado comparando los factores de éxito que he explicado antes para ver si son comunes e intentando ver su peso en el éxito de las narrativas. Esto es un análisis un poco cualitativo y basado también pues, en estudios
Universidad de Oxford. Pero bueno, solo tenemos 2 casos de estudio para estudiar, evidentemente habría que estudiar más para tener unas conclusiones con más peso, pero bueno, con estos 2 casos he sacado estas conclusiones, he sacado estos factores y los he clasificado pues en función de si tienen que ver con los actores, con el comportamiento, con el contenido, con la amplificación o como factores externos. Son una lista de 19 indicadores, ya he hablado de muchos de ellos, ¿no? Y van a ser la clave, o sea, el objeto de mi estudio a la hora de ver si una narrativa es peligrosa o no, ¿no? El objetivo ahora es, cuando yo tenga una narrativa que analizar, lo primero, ver si estos indicadores se dan, si existen en el caso que yo voy a estudiar, ¿no? Y a partir de ahí evaluar la peligrosidad. Para este análisis voy a utilizar el ciclo de inteligencia. En la fase de dirección me va a servir para establecer objetivos y planificar recursos. La fase de obtención me va a servir para recabar todos los datos que pueda de todos y cada uno de esos indicadores que he establecido, ¿no? Y vamos a centrarnos un poquito más en el análisis porque estamos en el módulo que corresponde a la elaboración y al análisis y que es la clave para el estudio de estos indicadores. Muy bien, ¿cómo he hecho este análisis? Pues lo primero que he hecho ha sido ponderar el peso de los indicadores con una nota del 1 al 5, siendo el 1 el nivel más bajo y el 5 el más alto. Pues eso, para intentar valorar el peso que tuvieron en el impacto de la narrativa. Y luego, a partir de ahí, voy a establecer unos umbrales de riesgo que me digan, pues, si un indicador puede estar dándonos un riesgo alto, medio o bajo, ¿no? Bueno, os lo voy a explicar mejor aquí con ejemplos concretos que lo vamos a ver más fácil. Pues mi indicador número 1, que son los emisores del discurso desinformativo. Bueno, primero hay que detectarlos, esto se puede hacer muy bien con herramientas de análisis de redes, que hemos visto también estos días muy bien explicadas en el Congreso, en Intelcon. Una vez detectados, lo primero que hay que evaluar es su credibilidad, es la clave. Yo he establecido aquí, bueno, este es el Sistema Internacional de Credibilidad de Fuentes y me he basado en ese sistema para establecer los parámetros de peligrosidad. Es decir, si el emisor del mensaje es muy creíble, tiene nota A o B, pues partiremos de que habrá un riesgo bajo, en principio, de que nos está engañando. Sin embargo, si es famoso por promover desinformación o si es desconocido y no lo podemos evaluar, que eso también suele ser peligroso, pues el riesgo va a ser alto, ¿no? Y lo he ponderado pues con una nota media de 3 porque me parece que fue relativamente importante. Otros indicadores, pues el factor del llamamiento a la acción, ¿no? Relacionado con el comportamiento de la narrativa. Pues lo mismo, en función de que el mensaje tenga llamamientos más o menos explícitos a determinadas acciones, considero que habrá un riesgo alto, medio o bajo en esa narrativa. Aquí le he dado un 5 porque creo que es muy importante. El indicador 8, la peligrosidad del discurso. Pues aquí habría que analizar los potenciales objetivos que podrían sufrir daños si triunfa, ¿no?, ese discurso desinformativo. Pues aquí hay que ver si está en juego la salud, la vida, infraestructuras críticas o no, si son como bulos más banales que no ponen nada en peligro y lo mismo, le damos un umbral bajo, medio o alto. La viralidad, pues lo mismo. Aquí quiero decir que no se pueden establecer estándares de medición fijos para todo y que hay que verlos caso por caso, porque la viralidad es algo muy interrelacionado con otros factores y depende mucho pues, del país en el que estemos analizando la narrativa, si tiene pocos o muchos habitantes, de la peligrosidad del discurso, de la población a la que afecte, está como muy relacionado con otros indicadores, ¿no? Bueno, y aquí el indicador número 14, que es el interés inminente, pues lo mismo, el riesgo será alto, medio o bajo en función de que haya algún actor
que tenga un interés inminente en que triunfe esa narrativa, como podéis ver aquí. Yo os estoy enseñando algunos ejemplos, pero hay que hacer esto con todos. Yo lo he hecho con los 19 indicadores, he intentado definir estos umbrales pues de la forma más concreta que he podido, aunque muchas veces eso depende del caso que tengamos. Bueno, una vez tenemos el análisis de riesgo elaborado, lo vamos a combinar con la técnica de construcción de escenarios que desarrollaron Herman Kahn y Anthony Wiener, que consiste en describir hipotéticas situaciones futuras y la cadena de acontecimientos que podría llevarnos a las mismas. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite anticipar la posible evolución de la narrativa, ¿no? El objetivo, describimos 3 escenarios posibles y establecemos cómo tienen que evolucionar los indicadores que hemos establecido para llegar a los mismos. ¿Por qué? Pues porque si vemos que alguno de esos indicadores empieza a evolucionar en esa dirección, pues nos pueden saltar las alarmas. Bueno, primero tendremos un escenario base que va a describir la situación en el momento de la recogida de datos, luego vamos a tener el escenario más plausible, que es el que va a describir la situación más probable si todo evoluciona como hasta el momento, y luego vamos a tener un escenario de gran impacto describiendo qué podría ocurrir si alguno de los indicadores cambia radicalmente o yo qué sé, o tenemos un suceso externo inesperado, ¿no? Aunque la probabilidad de que esto pase sea baja, hay que diseñar este escenario porque es el único que nos permite estar preparados para una posible contingencia de gravedad, ¿no? Vamos a intentar aplicarlo a un caso real. Yo me he basado en los bulos que han circulado contra los inmigrantes presuntamente contagiados de COVID en la isla de Fuerteventura, ¿no? Que ha habido pues, varios bulos que decían que se habían escapado del lugar donde los habían confinado y se ha desatado la alerta. Yo he intentado establecer aquí el análisis conforme a los indicadores y evaluando su riesgo, y esto conformaría un poco pues, el escenario base del que partimos. Nos enfrentamos a un contenido desinformativo producido por emisores con riesgo alto de falta de credibilidad porque es gente desconocida y es imposible de verificar en un principio si son más o menos creíbles, ¿no? El discurso es atractivo, pues bueno, tiene interés porque tiene como protagonistas a los inmigrantes y, que llegan en patera, y esto es un tema que puede atraer mucho interés pues, en la zona, ¿no? En las Islas Canarias. No se han producido acciones intrusivas previas, pero en cuanto a los llamamientos a la acción, se están sugiriendo algunas actuaciones, como es no acudir a la zona afectada, que dice que es la zona situada en los alrededores del Lidl. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si la gente no va allí, pues esto puede suponer perjuicios económicos a este supermercado, ¿no? Pero bueno, esto también al final pone en peligro otros activos como la convivencia pacífica y la tranquilidad, puede poner en peligro también a la integridad de los propios inmigrantes y también a la imagen turística de la isla y su recuperación económica después de la pandemia. Bueno, aquí indico que el mensaje tiene un riesgo medio de ser creíble, la amplificación está controlada, eso sí, la viralidad es baja y las autoridades están impidiendo que haya una cámara de eco única. ¿Cómo lo hacen? Pues contrarrestando todo esto con mensajes contrarios a los bulos, ¿no? Están desmintiendo los bulos con mucha fuerza. Bueno, visto así, no me puedo detener mucho en explicar más, pero visto así, en principio no es una narrativa que comporte un riesgo alto, estamos más bien en un riesgo medio o bajo, y entonces a la hora de definir un escenario más plausible, pues ¿qué intento ver? Si todo sigue así, ¿cómo puede evolucionar la situación? Bueno, pues lo más probable es que los desmentidos de los bulos tengan efecto, las autoridades estén desactivando estos mensajes alarmistas, pues con mensajes de tranquilidad y con desmentidos de los bulos. Los emisores están siendo identificados y se están adoptando medidas contra ellos, entonces esto va a tener un efecto disuasorio en el futuro de que otra gente se ponga a difundir bulos del estilo, pero la alarma social se mantiene porque es un tema muy sensible y bueno, no podemos perderlo de vista. El escenario de impacto. ¿Qué escenario de impacto nos podemos imaginar?
Pues que ocurra algo inesperado, pues imaginemos que llega una patera con muchos inmigrantes y todos ellos infectados, y que esto sí que desate la alarma de verdad. O que se nos desate alguno de los indicadores, ¿no? Que de repente haya un personaje público con mucha credibilidad que se ponga a difundir el mensaje y que lo viralice y que haga que la gente se lo crea, esto también sería muy peligroso, que los llamamientos a la acción aumenten y se diversifiquen, que la gente empiece a convocar protestas, a impedir el traslado de inmigrantes, pues no sé, a llamar a la acción ciudadana para perseguir y señalar a los inmigrantes, y esto pues puede tener repercusiones muy importantes, pues afectar a la convivencia pacífica, desatar la alarma social, etcétera, etcétera. Y ya hemos hablado antes pues de las repercusiones económicas que esto puede tener también para la isla, para su imagen turística, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pues he imaginado otros, que agentes extranjeros repliquen la narrativa para instrumentalizarla, pues también puede ser, o colectivos anti-inmigración, que eso lo hacen a diario, ¿no? Entonces, bueno, hay que diseñar estos 3 escenarios, porque según vamos vigilando los indicadores anteriores, vamos viendo si alguno de ellos se dirige en esta dirección, pues vamos viendo que tenemos que actuar. Al final de todo esto, pues completamos el ciclo de inteligencia. ¿Cómo? Entregando un informe que analice la situación y evalúe la amenaza. Hay que responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el impacto si se concreta esa amenaza? ¿Y qué acciones pueden mitigarla? Al final hay que hacer también recomendaciones de acción, que pueden ser aceptar el riesgo, esperar y seguir monitoreando, abandonar el monitoreo porque bueno, el peligro está conjurado, esta narrativa la descartamos, transferir el riesgo y poner esto en manos de terceros, o actuar para reducir o evitar el riesgo, y se puede actuar pues sobre uno o varios indicadores que consideremos que son cruciales. Bueno, al final, ya para terminar, resumiendo, lo que hago con todo esto es intentar diseñar un marco general para una metodología que habría que adaptar al máximo en cada caso de estudio, una metodología que hay que completar y actualizar, claro. Señalo también como uno de los mayores desafíos pues que es un análisis muy cualitativo, ¿no? Por su naturaleza, porque entran en juego muchos componentes humanos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay muchas herramientas que además hemos visto durante esta semana en el Congreso que nos pueden ayudar a extraer datos de redes sociales, a vigilar el discurso, a hacer análisis SNA, a ver quién está detrás de todo y a ir más allá, pero es que hay muchos factores cualitativos que entran en juego y creo que hay que hacer un análisis muy en profundidad. Ya para terminar, quería apuntar otra consideración, ¿no? que está en el fondo del debate que se libra ahora en cuanto al papel de las redes sociales, y es que es muy importante ver cómo se puede conjugar la lucha contra la desinformación y el respeto a la libertad de expresión, porque cuando las redes están censurando muchos de esos mensajes, pues enseguida muchos las acusan de censura, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que la libertad de expresión no es una panacea absoluta, hay líneas rojas y tiene que haber una forma de luchar contra la desinformación, porque realmente puede hacer mucho daño, sobre todo en una sociedad muy tecnologizada que lo que hace es permitir una amplificación enorme de los bulos, ¿no? O sea que, bueno, hay que encontrar una respuesta, pero hay que encontrarla. Líneas de trabajo futuras, pues yo creo que este marco metodológico se puede seguir desarrollando y estaría muy bien que desarrollar una plataforma que permitiera aplicar esta metodología a casos concretos. Y más interesante quizá sería desarrollar una plataforma que permitiera compartir inteligencia sobre desinformación. Ya en el mundo de los verificadores y de los fact-checkers hay varias iniciativas al respecto, lo que pasa que se limitan más a compartir información pues, sobre bulos en concreto, pues de dónde vienen, los desmentidos, etcétera, etcétera. Pero digamos que no se estudia tanto y no se profundiza tanto en los elementos que contribuyen al éxito de esta desinformación.
Bueno, en definitiva se trata de compartir inteligencia, que es lo que creo que nos gusta a todos y en especial a la comunidad Ginsec. Entonces ahí lanzo el guante. Yo tengo que decir que el desarrollo no es mi punto fuerte, o sea que si alguien se anima y le ha gustado el proyecto y me quiere echar una mano y se quiere unir, pues aquí dejo mis datos de contacto para que me contactéis por LinkedIn, por Twitter o por Telegram y nada, estamos en contacto. Espero que os haya resultado interesante mi propuesta y muchísimas gracias por vuestra atención. Y tan interesante, Raquel, desde luego que sí, o sea, ahí todos enganchados y todos, como decía mucha gente, pero bueno, es que esto hay muchos intereses creados, ¿no? En los casos que has expuesto, ¿no? El Pizzagate que has estado comentando y tal, hay demasiados intereses creados, yo creo que por parte de muchos, o sea, porque cómo desmentir esto, ¿no? Como estaban diciendo. Había una consulta, bueno, hay más, pero una consulta que llegó al principio era de, ¿se puede llegar o es posible conocer el origen del mensaje falso? Se puede llegar al origen, me imagino, ahí no ponen la palabra. ¿Se puede llegar a conocer el origen, pongamos, o es posible conocer el origen del mensaje falso? ¿Qué grupos de interés están detrás? Es muy difícil. La atribución es la parte más difícil, como todos sabéis. Se puede estudiar el mensaje y llegar al primer mensaje que podemos encontrar en el momento en el que estamos estudiando los datos, ¿no? Por eso es súper importante ser rápidos. Cuando vemos una narrativa, un bulo, hay que buscar ya, porque los mensajes se borran. Twitter suspende cuentas y ahora mismo hay mucho movimiento en redes, sobre todo la gente denuncia, está cada vez más activa y esto se pierde, o sea, si la cuenta se borra, si nadie lo ha archivado, nadie lo ha guardado, esto se puede perder y entonces lo que nos pasa a veces pues es que encontramos el origen más posible, pero que no es el origen. Yo para estudiar estos casos, claro, como son antiguos, he recurrido a gente que los había investigado hace tiempo, sobre todo en el caso del Pizzagate, pues claro, me he tenido que remitir a Twitter Trace, que había recabado datos y me he basado en eso, porque ahora mismo, desde 2020, no puedes llegar con facilidad a lo que empezó a gestarse en 2016. Es muy difícil, se hace lo que se puede. Desde luego que sí. De hecho, ya bueno, pero entrando un poco en las métricas, sí que te preguntaban, como has nombrado TikTok, ¿no? Que se iba incorporando, ¿no? En esta última tanda, ¿no? Claro, porque tiene más tirón también ahora. Que si tenías, que si en tu tesis tenías métricas del impacto que esto había provocado en TikTok. No, en TikTok no he recabado métricas por falta de tiempo, pero es muy interesante. De hecho, desde nuestra organización que estamos estudiando desinformación, es muy interesante cómo salta la desinformación a TikTok y es muy difícil recabar métricas. ¿Por qué? Pues porque en TikTok lo importante lo importante es el sonido y a veces el mensaje va dentro de ese sonido, pues porque sea un tema muy político o quiero decir que no es tan evidente. Entonces, clasificar la desinformación en TikTok es muy complicada, pero bueno, sí que ha habido impacto, no tengo métricas, pero bueno, si está interesado este usuario, que se ponga en contacto conmigo y le ayudaré en lo posible a encontrar ese Es que cuando rastro. se crea tanto ruido social y se multiplican las diferentes redes sociales, diferentes sitios, pues es como muy complicado todo. De hecho, también otra persona comentaba, no ha tratado el tema de monitorizar los indicadores que ha desarrollado ni el coste que supone para algunos indicadores ser monitorizados en tiempo y forma. ¿Podría decirnos algo sobre esto? O sea, no entrando a lo mejor a sumamente detalle, sobre todo por falta de tiempo más que otra cosa, pero sí indicar un poco. Pues no, porque no he hecho absolutamente ningún estudio de cómo se podría poner en práctica a ese nivel, ¿no? Esto es un TFM de 2 meses en el que he desarrollado la metodología y no me he planteado aún en serio cómo implantarlo de una forma, pues eso, más práctica. Entonces lo lamento mucho, pero ahí de la no forma puedo práctica ayudar. que lanzabas el guante al final de la charla ahora mismo, ¿no? De decir, si alguien más quiere profundizar en esto, que se ponga en contacto con... Pues ahí está el guante lanzado para que... Claro. Es que está todo por hacer, está todo por hacer en esto. También Leonario preguntaba, ¿has pensado en intercalar temas de opinión pública
con temas de campaña de desinformación? Temas de opinión pública, no sé muy bien a qué se refiere, pero claro, nuestro objetivo de estudio siempre son narrativas desinformativas, o sea, bulos que esté claro que son bulos. Temas de opinión pública en los que haya un debate de por medio y que no esté claro si es verdad o es mentira, pues no son el objeto de este análisis, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro también, porque los que analizamos desinformación, narrativas que estén claras, que están basadas en hechos falsos y que son falsas. No podemos entrar en otros aspectos e inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro si hay un debate de por medio y no hay hechos Desde claros. luego que sí, además como has marcado es un punto de partida, ¿no? Ese trabajo de fin de máster es un punto de partida que puede dar cabida a mucho más, por eso es abierto a aportar más cosas y has analizado campos donde se podría indagar mucho más, o sea, en el plano teórico muchos de ellos, pero no desarrollados en sí mismo, porque otra de las preguntas, y es insistir un poco en lo mismo, es ¿has podido medir el peso que ha tenido cada red social en cada bulo? Ya estamos diciendo que lo de las métricas ya no es un campo en el que se detallaba, pero no se entraba, ¿no? No, claro, es que no he entrado por redes sociales. Yo esto lo he englobado en el indicador en el que hablo de la viralidad, ¿no? Que como digo, es un indicador muy difícil de medir, hay que ir caso por caso. Aparte, el tema del 5G, por ejemplo, se refería solo al impacto en lengua inglesa. Entonces, hay que reducir mucho el campo de estudio para tener métricas concretas. Y al estudiar la viralidad no lo he subdividido por redes, pero es una idea muy, muy interesante que me quedo con ella, con el permiso del usuario que la ha lanzado y a la hora de profundizar y desarrollar la teoría me la apunto. Pues nada, Muchas si gracias. alguno más tiene algún apunte más, sé que ahí tenéis los datos de contacto de Raquel y que va a estar encantada, como nos está diciendo, en todos esos aportes. Bueno, desde la organización, yo Raquel quiero darte las gracias por haber estado participando aquí en Intelcom, por habernos expuesto, bueno, pues todo este campo que tú has estado analizando y que puede ser un punto de partida, como estamos viendo, bastante interesante en el que ir indagando en muchísimas cosas. Súper interesante desentrañar estas campañas de desinformación que cada día están más presentes, que cada día toman más fuerza y que, como bien has dicho, no la toman en un momento puntual, sino que ya estamos viendo que son campañas que se reciclan con el tiempo e incluso toman más fuerza, como has dicho. Con lo cual, muchísimas gracias.